Hola queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Les doy gracias a Dios que puedo estar compartiendo su palabra con ustedes por este medio. Mi nombre es Sergio, estoy casado con Marina, tenemos dos hijas, Juana y Sofía, vivimos en Lanús y bueno, estamos gozosos de poder servir al Señor en cada uno en el ministerio que el Señor nos encomendó. Para hoy, me gustaría que reflexionemos en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 7. Y la palabra nos dice que el versículo 1, ¿no? Él nos dio vida, dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La primera parte, o sea, estos 3 versículos, nos dan un panorama de cómo estaba, aparte de describir la realidad, ¿no? de estar muertos en nuestros delitos y pecados, describe la realidad de todas las personas que no conocen a Cristo. Y nosotros, antes de conocer a Cristo, por ejemplo, en mi caso yo asistía a una congregación cuando tenía 10 años, pero tuve un encuentro real con Cristo cerca de los 22. O sea que el asistir a una congregación, el servir, el estar en un ministerio no nos garantiza tener un encuentro con el Señor. Y si bien está describiendo acá la realidad de las personas de nosotros, ¿no? Antes de conocer a Cristo, es de la forma que mucha gente hoy está viviendo. Muertos en sus delitos y pecados, o sea, resumiendo, están viviendo de espaldas a Dios. Y nosotros podemos ver las consecuencias de esto todos los días. Lamentablemente basta con prender el televisor y ver en los noticieros cosas terribles que están pasando, producto de que la gente está viviendo de espaldas a Dios. Y no es otra cosa más que lo que dice la palabra, ¿no? Porque al no estar bajo la voluntad de Dios, están conforme a la potestad, ¿no? Del príncipe de esta, en la potestad del aire, ¿no? La que opera en los hijos de desobediencia. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Pablo está escribiendo esta carta a un grupo de personas que eran gentiles, o sea, que no eran judíos. Y Pablo está teniendo en mente, a la hora de escribir, su concepto judío de los 3 cielos. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Los judíos creían que había 3 cielos, por eso cuando Pablo dice, conozco a cierto hombre que ya sea en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, dice, fue arrebatado al 3er cielo. Muchos creen que está hablando de él mismo, ¿no? Cuando fue apedreado en Listra. Ahí tenemos el fundamento de lo que ellos creían, ¿no? De que había 3 cielos. El primer cielo era el que nosotros vemos con nuestros ojos naturales, ¿no? Las nubes, bueno, este primer cielo celeste que nosotros vemos. Luego estaba el segundo cielo, que según esta tradición o esta creencia de los judíos era donde operaba, o donde operan, mejor dicho, los demonios. Estos ángeles que se rebelaron, se convirtieron en demonios y, como la palabra dice, ¿no? El mundo entero está bajo el poder del maligno. Ahí nosotros podemos encontrar otro texto cuando Jesús es tentado
El diablo lo lleva al pináculo del templo y le dice: todos estos reinos me pertenecen y te los voy a dar si me adorás, ¿no? Si postrado me adorares. O sea que fíjense lo interesante de esto. La gente que vive terrenalmente, o sea, que vive en este mundo junto con nosotros, vive bajo esa potestad, ¿no? De este príncipe, de la potestad del aire, que básicamente dice es un espíritu de desobediencia, ¿no? De vivir de espaldas a Dios, de no aceptar las reglas de Dios. Y bueno, juntamente con esto estamos viendo los resultados. Estamos viendo que el diablo vino para robar, para matar y para destruir, ¿no? Nosotros vemos cómo los ladrones operan materialmente, pero también este espíritu opera robando tus sueños, robando tus fuerzas, robando tus ganas, ¿no? Fíjense que si es posible va a matar todo lo que hay en tu vida que te conecte con Dios, ¿no? Que te quiera conectar con Dios. A nosotros que ya somos salvos. Imaginémonos a aquellas personas que no tienen a Cristo. Están viviendo realmente muertos en sus delitos y pecados. Ahora, quiero que nos detengamos en esto. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía, como le escribe Pablo a los filipenses, está en el cielo. O sea que nosotros, siguiendo el razonamiento de Pedro, somos extranjeros y advenedizos. O sea, estamos de paso. No, nuestra valía, nuestra verdadera ciudadanía no está en este mundo, ni en las costumbres de este mundo, ni en los valores de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos debajo de este segundo cielo, que es donde opera este espíritu de desobediencia con todas sus consecuencias, sino que nosotros estamos bajo el tercer cielo. Fíjense que en ese tercer cielo es donde está Dios, Jesucristo sentado a su derecha y el Espíritu Santo como un mar de cristal, el paraíso mismo. Vamos a seguir un poquito más con el texto. El versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿No? Ahí no está haciendo distinción el apóstol entre nosotros y los que vivían o siguen viviendo, mejor dicho, bajo la desobediencia, ¿no? O sea, tener presente esto nos ayuda a recordar de dónde venimos. Tener presente esto hace que podamos comprender a las personas que todavía están viviendo con estas reglas de este reino donde hay robo, donde hay muerte, donde hay destrucción. Puede haber momentos en los que estas personas lo pasen bien y sí, evidentemente sí, pero no es una felicidad duradera porque no es gozo que nos da el Señor. Son cuestiones efímeras que se esfuman y ante el primer problema o inconveniente fuerte se ve sobre qué base estaba edificada esa vida. Ahora, como bien dice el apóstol Pablo, nosotros estábamos de esta manera, pero dice en el versículo 4, ¿no? Este es el pero de Dios.
dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjense lo interesante acá, ¿no? Nos describe nuestra realidad. Nos describe como hijos de ira, hijos de desobediencia, viviendo solamente para satisfacer los deseos de la carne, los deseos de la mente, que no necesariamente tienen que ser degradantes, sino que muchas veces es seguir lo que yo creo que está bien. Y me envanezco en mis razonamientos y creo que puedo vivir en este mundo sin necesitar absolutamente nada de Dios. Y el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Misericordia es poder ponerse en el lugar del otro, ¿no? Cosa que les confieso que a mí todavía me cuesta, ponerme en el lugar del otro. Sentir lo que está sintiendo el otro, ¿no? Tener esa empatía por lo que el otro está pasando. Dice Dios que es rico en misericordia. Y misericordia por causa del gran amor con que nos amó, no por otra causa, no porque seamos mejores que nadie, no porque lo merezcamos, no porque hicimos buenas obras, sino pura y exclusivamente porque Él es misericordioso y por el amor que Él tiene para con nosotros. Dice, aún estando en esa condición, muertos en nuestros delitos y pecados, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y el versículo 6 dice, con Él, ¿no? Con Cristo nos resucitó, o sea, este espíritu nuestro que estaba muerto a causa de la desobediencia, esta parte espiritual que estaba muerta, porque el único que puede darnos vida en lo que es el espíritu es el Señor. Nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, vive muerto, por lo menos en lo que tiene que ver con el espíritu, cuando no hay un encuentro con el Señor. Acá lo dice bien claro, vivíamos justamente, aunque sea una contradicción, ¿no? Vivíamos muertos, caminábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la gracia del Señor hizo, como dice el versículo 6, que resucitáramos, porque en Cristo, con Cristo nos resucitó. Y acá viene lo más glorioso de todo esto, ¿no? Que con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros vemos que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Jesús está sentado en el lugar de máxima autoridad, en ese tercer cielo. Y dice la palabra que nos sentó juntamente en estos lugares celestiales en Cristo. O sea que nosotros ya no tenemos la obligación de vivir bajo las reglas del segundo cielo, que era donde opera el príncipe de la potestad del aire junto con sus reglas, sino que nosotros que vivimos en el mundo, pero que no somos del mundo, podemos acceder directamente a ese tercer cielo. No necesariamente tenemos que vivir bajo las reglas de este segundo cielo. Eso es lo que el diablo quiere que nosotros creamos, que tenemos que vivir y padecer juntamente. No. Nosotros podemos acceder a ese tercer cielo cuando nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor y Él nos exalta. Fíjense esto, ¿no? Nosotros nos sentamos juntamente con Cristo en el lugar de autoridad. Nos fue dado a nosotros como iglesia autoridad. Autoridad
que ya a Pedro Jesús le dijo, ¿no? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todo lo que ates acá en la tierra va a ser atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra va a ser desatado en el cielo. En Mateo 28 dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto los envío. O sea, esa autoridad que nosotros ahora tenemos como iglesia, la tenemos para dar a conocer a Cristo, a quienes, a los que todavía están viviendo bajo la potestad del aire y están viviendo en desobediencia. Este es el mensaje central que nosotros tenemos que compartir en este tiempo. Pero para poder compartirlo es necesario que nosotros podamos acceder a ese tercer cielo todos los días. Y para esto es una disciplina, es reconocernos débiles, reconocer que muchas veces el entorno en el que estamos opera en contra de que nosotros accedamos al tercer cielo y perdemos de vista nuestro lugar y nos sentamos en una silla equivocada. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo donde se ejerce autoridad. Ahora, nosotros somos hijos de Dios, no más hijos de desobediencia. Así que como hijos de Dios podemos acceder plenamente a su presencia, plenamente a la paternidad de Él, plenamente a su aceptación, plenamente a su valoración, plenamente a su realización, o mejor dicho, a nuestra realización. O sea, cuando accedemos a la presencia de Dios, nosotros, si tenemos todavía alguna carencia de paternidad, bueno, el Señor todo lo llena en todo. El Señor saca todo lo que todavía nos perturba y nos hace ver en dónde nosotros estamos sentados. Hermanos, es un desafío en este tiempo como iglesia estar a la altura de lo que se nos demanda. Estar sentado juntamente con Cristo no es solamente un privilegio. Fíjense lo que dice el versículo 7, que estamos sentados, ¿no?, con Cristo en los lugares celestiales, y el 7 dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa bondad que mostró el Señor en nuestra vida es lo que el mundo está necesitando ver hoy. Está necesitando ver que hay un futuro y hay una esperanza, ¿no? Como lo dice en Jeremías, yo tengo planes de bien para vosotros, ¿no?, y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta esperanza es la que nosotros transmitimos cuando nos tomamos de su palabra y estamos seguros, aún en tiempos donde hay incertidumbre, aún en tiempos donde no se sabe si va a haber una vacuna, si no va a haber una vacuna, aún en tiempos donde la gente dice esto sigue hasta fin de año, esto sigue hasta el año que viene, y esto no se sabe, nadie camina sobre terreno firme. Bueno, nosotros tenemos una roca firme en la palabra de Dios para poder desarrollar nuestra firmeza, desarrollar nuestra fe y sobre todo, estar preparados porque hoy hay mucha gente que realmente lo está pasando muy mal. Está necesitando de una palabra de Dios, una palabra no de ánimo, bueno, ya todo va a cambiar. No, está necesitando, al igual que nosotros, ¿no?, acceder a la presencia del Padre y tener una palabra fresca de parte de Él para nosotros y también para poder compartir.
Hermanos míos, espero que en este tiempo podamos aferrarnos más a Dios todavía, acceder a ese tercer cielo, no quedarnos por debajo, disfrutar de todo lo que el Señor tiene para nosotros, por más que haya días en los que no tengamos ganas de levantarnos, por más que haya días en los que la realidad parezca más pesada que esta gran verdad. Aferrémonos al Señor sabiendo que en Él tenemos victoria. Que el Señor los bendiga, que Él nos ayude como iglesia a ser de bendición.